Ale, también existe la posibilidad, ahora estoy pensando, de que no sea el resto del peronismo quien abandone al kirchnerismo, sino que el kirchnerismo abandone el gobierno si es que la situación económica es muy mala y se desmarque de la crisis y diga, esto que está pasando no tiene que ver con nosotros. ¿Es posible eso? A ver, Juan, sí, podría ocurrir, pero la pregunta es, a ver, es políticamente costoso y difícil que Cristina Kirchner se desligue del cuadro de situación. Acá igual hay un proceso importante que tiene que ver con la interna del peronismo, que está expresado en que abajo de Cristina Kirchner hay una estructura y un proyecto de poder importante en el nombre de la Cámpora. Yo creo que cuando uno mira la agenda de Cristina Kirchner hay dos elementos que la dominan. Uno es toda su agenda vinculada a la revancha, ¿no? A mejorar su situación judicial y la de su familia, a la reivindicación de su acción de gobierno, a la revancha contra sectores que ella considera obraron injustamente contra ella y su familia, y ahí cae el periodismo, sectores del periodismo, el gobierno de Mauricio Macri, sectores de la justicia y la Corte Suprema. Entonces hay toda una agenda de Cristina Kirchner vinculado a su reivindicación y su revancha, que ella lo engloba en el lawfare, ¿no? Eso está por un lado. Y la verdad que lamentablemente eso, como dijo la otra vez el senador Martín Lustó, que lo expresó muy claramente, o sea, en Argentina se discute una agenda del pasado y la agenda de Cristina Kirchner es la del pasado, ¿no? Cristina Kirchner hoy no habla del coronavirus, no habla de la pandemia, no habla de economía. Estamos viviendo años en donde básicamente son seguir las peleas de hace 6, 8 años atrás. Entonces, por un lado está esa parte de la agenda de Cristina Kirchner, que tiene que ver con el pasado. Pero yo creo que hay una parte de la agenda de Cristina Kirchner que tiene que ver con el futuro, que es la de consolidar una generación política que se referencie en ella. Y yo creo que en esa parte ella está siendo exitosa. Hoy para mí la Cámpora es la estructura partidaria de poder más fuerte de la Argentina. Hoy la Cámpora tiene una organización nacional, tiene representación en todas las provincias, tiene un verticalismo en su organización, tiene una maquinaria de comunicación, tiene dirigentes que han ido ganando elecciones y posiciones, maneja las principales cajas del gobierno nacional, tiene el ANSES, tienen el PAMI, Lotería, tienen a partir de eso posibilidad de financiar política en todo el interior del país. Tienen una ideología y un relato, cosa que el gobierno nacional y el resto del peronismo no tiene, carece. Entonces, más de 15 senadores, 30 diputados, ya empiezan a controlar gobiernos provinciales, gobiernos municipales. Entonces, hay en la Cámpora un proyecto de poder, será Máximo Kirchner, será Axel Kicillof, serán otras figuras, pero lo que sí está claro es que Cristina Kirchner me parece que está siendo exitosa también en consolidar una generación política que la va a tener a ella como líder y como referencia. Sí, sí. Es muy interesante lo que decís y no sé si hay tanta conciencia de ese tema. Y si tuviéramos que pensar, estamos pensando dentro de un año hay elecciones y el mar de información que te viene te puede marear un poco. ¿Qué sugerís vos como variables que hay que mirar para entender, para vaticinar lo que viene? Sin que tengas la bola de cristal, por supuesto, pero miraría tal o cual cosa para poder entender lo que se viene. No, más allá de las elecciones, yo las cosas en las que más le estoy prestando atención, Juan, ahora a mirar, por el lado de la oposición, yo no estoy tan preocupado, más allá de las tensiones y claras que hay al interior de Cambiemos, ¿no? Hay tensiones, hay posiciones muy diferentes. Ayer el expresidente Macri salió a marcar la cancha, pero yo creo que los incentivos a estar juntos son tan fuertes y tan grandes, el hecho de que sacaron 40% de los votos, el hecho de que al gobierno le está yendo tan mal, que
no creo que haya algo disruptivo que venga por el lado de la oposición. Entonces, para mí lo que hay que mirar es cuestiones que tengan que ver con el contexto social y la consistencia interna de la coalición de gobierno. Entonces, en el aspecto social es ver cuándo la protesta deja de ser de la minoría intensa antikirchnerista, que es el tipo de protesta social que estamos viendo todo este tiempo, y la protesta social se empieza a expander a lo que hablamos antes, a la mayoría silenciosa, ¿no? Entonces, el gobierno la va a tener mucho más complicada y ya no va a poder salir a decir, como dijo hoy el jefe de gabinete, que la gente que sale a manifestarse no representa al conjunto de los argentinos, no representan al pueblo, etcétera, etcétera. El gobierno la va a tener más complicada cuando los quienes salgan a manifestarse pertenezcan al otro sector político que yo te decía, ¿no? Entonces, cuando tengamos una agenda de protesta de la clase media baja vinculada no a temas institucionales, como lo que estamos viendo hasta ahora, sino vinculados a piquetes o cortes de ruta por falta de empleo, tomas de tierra que se transforman en problemas mayores, marchas por falta de o contra la situación económica, alguna pueblada, algún saqueo, algún tema vinculado a seguridad o narcotráfico o violencia. Digamos, hay toda una agenda que está afectando severamente al argentino y al ciudadano promedio que yo creo que en algún momento va a empezar también a tomar en la calle. Entonces, yo miraría eso y en el términos de política partidaria, miraría con atención cómo se va desarrollando las internas al interior del gobierno. No solo entre lo que sabemos que es el principal problema, que es que hay un liderazgo bifronte y la toma de decisiones es un proceso continuo de negociación o conflicto entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, sino miraría qué pasa con los otros sectores, ¿no? Con el sindicalismo, con los movimientos sociales, con los intendentes que se ven amenazados por la cámpora, por todo lo que hablamos antes, los gobernadores, los movimientos sociales, hasta cuándo van a poder sostener posiciones de base y empezar a tomar posiciones más distantes dentro en línea con la cúpula del poder, ¿no? Entonces, yo miraría qué pasa con la calle y cuánto se sostiene o no la cohesión interna del gobierno. Muy interesante, Ale. Bueno, panorama incierto, difícil. Seguramente te contactamos dentro de unos meses que nos des un update de esto y nos des tu mirada de nuevo. Muchísimas gracias. Vale. Gracias a ustedes por llamar.